Listo, entonces otra vez buenas tardes para todos. Yo creo que ya siendo 5 minuticos después de lo que pactamos para el CIPA, pues ya esperamos a que los compañeros se conectaran, entonces pues vamos a empezar. El día de hoy pues ya esperamos terminar toda la explicación que se ha venido dando sobre la fase 5 de evaluación. Esto es una fase en la cual lo que ustedes tienen que hacer es aplicar todo lo que se vio a lo largo del curso de estadística y probabilidad en un trabajo que tienen que entregar. Primera recomendación, y es que tengan siempre presente que este trabajo lo tienen que hacer de la mejor manera. Es decir, este trabajo es supremamente importante, pues porque como el nombre lo dice, es la evaluación de todo lo que ustedes vieron en el curso, de todos los trabajos que ustedes desarrollaron. Este trabajo, pues como ustedes saben, tiene una valoración de 125 puntos. Entonces, si ustedes realizan el 100% de los ejercicios bien, con todas las indicaciones que se les piden, pues van a tener este puntaje. Cierra el domingo, o sea, estamos a 3 días de que cierre la actividad, y es importante entonces de que ustedes aprovechen este espacio para que puedan solucionar cualquier duda. Por otro lado, les hago la recomendación para los que están acá, y si ustedes se hablan con algunos otros estudiantes, ya sean de los que están a cargo mío, de los grupos que están a cargo mío, como de otro compañero, que recuerden que los trabajos se entregan en estas plantillas que nosotros les compartimos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque he recibido trabajos en formato Word, y estos trabajos pues me toca devolverlos y solamente obtienen la nota hasta que sean corregidos y me los vuelvan a enviar. El día de hoy, pues, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a hacerlo de otra manera diferente. Voy a empezar a explicar este ejercicio, el ejercicio 1, el numeral 6, que fue donde nosotros nos quedamos la clase pasada. ¿Listo? Voy a empezar este ejercicio hasta que terminemos los numerales. Y cuando terminemos esto, pues vuelvo a hacer un repaso de los ejercicios anteriores. ¿Listo? Siempre pues yo empezaba los IPAs empezando todos los ejercicios desde el principio, pero en este voy a empezar por donde nos quedamos en el CIPA de la sesión anterior, y voy a empezar en este ejercicio. Vuelvo y les repito, si ustedes tienen alguna duda, pueden interrumpirme en el momento que ustedes lo consideren, porque yo voy a estar en la pestaña de Excel explicando el ejercicio, entonces no voy a ver quién alza la manito o esto, entonces ustedes no hay ningún inconveniente con que interrumpan para poder preguntar. Y ya si tienen dudas de los primeros ejercicios, pues cuando termine estos los dos ejercicios que nos faltan, voy a volver a explicar esos ejercicios. ¿Listo? Entonces, si no es más, entonces vamos a empezar con el ejercicio del numeral 6. Este ejercicio del numeral 6, yo siempre les he indicado que hagan lo siguiente. Cada uno de los ejercicios tiene en la parte derecha qué es lo que ustedes deben de hacer, ¿cierto? Entonces, primera recomendación es que ustedes lean muy bien lo que tienen que hacer antes de empezar a solucionarlo. Entonces, en este ejercicio me piden que con la variable discreta y la cualitativa tengo que realizar una tabla de contingencia de 3 niveles. Y la plantilla me propone estos 3 niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Y también con esto pues debo calcular unas probabilidades de un evento simple, un evento mutuamente excluyente y un evento dependiente. Es todo lo que me pide el numeral 6. ¿Listo? Primero, entonces, la variable que yo escogí. Entonces, la variable es de las variables discretas, que pueden ser cualquiera de estas 4. Edad del conductor, número de personas heridas, número de personas fallecidas y años de experiencia. Resulta que esas 4 variables, pues haciendo un recorderis, esas 4 variables son variables discretas porque toman un valor fijo dentro de un intervalo. Entonces, en edad del conductor en años, yo no puedo decir tiene 30,1 años, no. O es 30, o es 31, o es 29, o es 28. Entonces, por eso son variables discretas. Entonces, hoy voy a trabajar con número de personas fallecidas, que era la que yo venía trabajando antes. Entonces, con número de personas fallecidas voy a trabajar hoy. Y no se olviden de lo siguiente.
Acá en la lista tengo que colocar la variable cualitativa que yo trabajé. Entonces, como la vez pasada alcancé a decir algo de municipio del siniestro y hay una cosita que yo necesito aclarar, voy a tomar la otra, nivel educativo de conductor, y ya les explico por qué. Empiezo a diligenciar los datos iniciales que me pide el ejercicio. Entonces, para poder yo hacer la clasificación, primero debo sacar el valor máximo. Como ustedes saben, el valor máximo se saca igual max y selecciono mis datos, todos mis datos, ¿listo? Todos mis datos de la variable que yo tomé, que era número de personas fallecidas. Resulta que mi valor máximo es 4,000. Para una mejor presentación no es más, ojo, no es porque quede mal dejarlo así ni nada, no, es para que quede bien presentado. Como estoy hablando de personas fallecidas nunca voy a encontrar 4,1 persona fallecida o 2,7 personas fallecidas, no, voy a encontrar valores exactos, valores enteros. Entonces aquí, pues lo voy a dejar así, sin decimales, ¿listo? Solamente porque son personas fallecidas. Y en valor mínimo, entonces igual, mínimo, y vuelvo y selecciono todos mis datos. ¿Cómo selecciono todos mis datos para no hacerlo de esta manera con el mouse? Simplemente hago lo siguiente. En valor mínimo, min, entonces lo que yo puedo hacer es, selecciono el primer valor, oprimo control, sin soltar control, oprimo shift, y le doy la tecla hacia abajo, y el Excel me selecciona todos mis datos. Cierro paréntesis y le doy enter. Resulta que mi valor mínimo es 0. Es decir, que hay accidentes de mi base de datos en los cuales no murió ninguna persona. El rango, pues ustedes ya saben que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? Ese es el rango. Entonces mi rango es 4. Ojo, el rango no puede dar negativo porque siempre voy a quitarle al valor mayor, le voy a quitar el valor menor. Si les da negativo es porque ustedes están cogiendo el orden que no es. Acuérdense que es valor máximo menos el valor mínimo. Y el rango dividido entre 3 me va a dar la amplitud que yo necesito para hacer la clasificación. ¿Por qué dividido entre 3? Porque el ejercicio me pide que yo tengo que hacer la tabla de contingencia de 3 niveles, o sea, 3 clasificaciones, bajo, medio y alto. Si me pidieran más, por ejemplo, le pueden pedir ustedes en un curso después de este semestre o en otra materia para que lo tengan, para que tengan ese conocimiento. Si me piden más clasificaciones, por ejemplo, bajo, medio, superior y alto, ahí serían 4, entonces no lo divido en 3, sino lo divido en 4. Para este ejercicio, el rango, sea igual, el rango que me dio 4, lo divido en 3. ¿Listo? Me da 1,33. Este valor no lo aproximo a entero, porque los decimales, pues, de pronto, si es el caso, depende de la variable que yo maneje, me puede influir en la clasificación. Entonces, lo que yo hago es simplemente reducir un poco los decimales que me dieron y voy a trabajar solamente con 2 decimales. ¿Listo? Ahora sí tengo que encontrar los niveles por los cuales yo voy a hacer la clasificación. Entonces, si yo no sé cuál es el nivel bajo, cómo encontrarlo, ni el nivel medio, cómo encontrarlo, y lo mismo para el nivel alto, cómo encontrarlo, yo lo que hago es que miro en la parte derecha, y en la parte derecha me dice cómo lo tengo que hacer. Entonces, para el nivel bajo, igual, y si yo no sé, pues miro esta parte derecha que me dice, bueno, mire, el nivel bajo es el mínimo más la amplitud. Entonces yo me dirijo a mi valor mínimo, que es 0, y le sumo la amplitud. ¿Listo? Y encontré que mi nivel bajo es 1,3333. Vuelvo y les digo, voy a trabajar solo con 2 decimales. Nivel medio, pero es que yo no sé cómo hacerle el nivel medio. Pues el nivel medio es el nivel bajo, o sea, lo que me dio anteriormente este 1,33, y le sumo la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? 1,33. Me da este valor. Vuelvo y lo acomodo a 2 decimales. Y el nivel alto es igual al nivel medio, o sea, el que encontré antes, la celda B9, más la amplitud. Entonces le sumo la amplitud y me da 4. ¿Listo? Algo que deben de tener muy en cuenta es que este nivel alto debe coincidir con el valor máximo, que es 4.
¿Listo? Debe coincidir para que nos vayamos dando una idea de si el ejercicio me va a ir quedando bien. ¿Qué me quiere decir estos niveles? Estos niveles quiere decir que si hay un número de personas que sea menor que 1,33 va a ser un nivel bajo, o sea, un accidente clasificado bajo. Si hay un accidente en el que esté la cantidad de personas fallecidas mayor a 1,33 y menor a 2,67, pues va a ser un accidente clasificado como nivel medio. Y si va a ser en las cantidades de personas que murieron van a ser mayores a 2,67 y entre 4, pues va a ser un nivel alto. ¿Listo? Eso es lo que me quiere decir la clasificación. Recuerden que aquí yo ya cambié mi variable cualitativa. Aquí ustedes tienen que colocar la variable cualitativa que ustedes están trabajando. Puede ser nivel educativo del conductor o municipio del siniestro. Yo estoy trabajando nivel educativo del conductor. ¿Listo? Importante, los datos no se deben ordenar. Simplemente se pueden trabajar así como están. Y los de nivel educativo, el conductor y municipio del siniestro, solamente ustedes seleccionan la que están utilizando y él automáticamente me carga los datos de la base de datos. ¿Listo? ¿Cómo hago la clasificación? La clasificación es lo más de sencilla. Entonces, la clasificación voy a utilizar el comando condicional de Excel, que es el sí. ¿Listo? El sí, entonces igual sí. Y el que me pide, cuando yo aplico este comando y me voy aquí abajito a lo que me pide, acá me dice prueba lógica, me pide valor sí verdadero y valor sí falso. Es decir, me pide una prueba lógica, ¿cierto? En este caso, la prueba lógica mía va a ser si el valor que yo tengo, en este caso 3 personas fallecidas, es menor o igual que este valor del nivel bajo, ¿sí? Yo lo que le pido con este comando del sí, del condicional, es que sí, que me haga esto, que me haga esta operación. Entonces, que me compare si 3 es menor o igual que 1,33. Si es menor, entonces aquí viene el valor sí verdadero. Entonces, si este valor 3 es menor que esto, entonces va a pertenecer abajo. Entonces, lo que yo le voy a decir, entre comillas, porque voy a ingresar texto, es que si ese valor sí es menor que 1,33, me coloque bajo, ¿cierto? Y si no es verdadero, es decir, si este 3, obviamente, 3 no es menor que 1,33, entonces me diga si es medio o alto. Pero pues como son dos niveles de clasificación, yo lo que tengo que hacer es volver a utilizar el sí. ¿Listo? Si 3 es menor que esto, entonces que me escriba abajo. Si no, entonces vuelva y me haga la comparación. Entonces vuelva y me haga si este es menor o igual, ya no que 1,33 porque ya lo hice. Entonces, menor o igual que 2,67. ¿Listo? Punto y coma. Si este 3 es menor que ese nivel medio que yo le estoy diciendo que me verifique, entonces si sí es menor, entonces que me escriba medio. ¿Cierto? Y si no es menor, entonces que me verifique si es el otro nivel de clasificación. Pues en este caso ya mire bajo, ya mire medio. Entonces si no es ninguno de estos dos, entonces que me escriba alto. ¿Listo? Cierro paréntesis. Y ya tengo mi clasificación para no ponerme a hacerlo manualmente. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando utilicen esta fórmula de aquí arriba? Que yo siempre voy a comparar con estos valores, el de nivel bajo y el de nivel medio. Entonces, en las celdas donde están estos valores, en este caso la B8 y la B9, esas celdas las tengo que dejar fijas para poder arrastrar la fórmula. Entonces, me ubico en la B8, le doy F4 para que quede fija, me ubico en la B9, le doy F4 para que quede fija y listo. Ya cuando estén fijas, yo lo único que hago es que arrastro o copio mi fórmula hasta el último dato. ¿Listo? Hasta el último dato. Cuando lo hago, él ya me hace la clasificación. ¿Listo? Y no tengo que ponerme a mirar uno por uno
y que ustedes saben que de todas maneras cuando uno lo hace manual, pues está, digámoslo, sujeto a de pronto cometer alguna equivocación en esas clasificaciones. ¿Listo? Entonces acá les dejo la fórmula. Esta es la fórmula que ustedes deben de utilizar para hacer la clasificación. No sé si hasta ahí hayan preguntas. Listo, entonces continuamos. ¿Qué más me pide el ejercicio? El ejercicio me pide en esta parte que aquí tengo que colocar la tabla de contingencia elaborada por Excel. Pero Excel pues no le dice tabla de contingencia, sino le dice tablas dinámicas. Entonces, ¿cómo voy a hacer esta tabla dinámica? Le dan ustedes clic en cualquier parte que no tenga ningún contenido, que esté vacía. Y lo primero que yo voy a hacer es seleccionar con los nombres de las variables, ¿no? Número de personas fallecidas, nivel educativo del conductor y clasificación. ¿Por qué selecciono estas también? Pues para que cuando yo haga la tabla me quede con esos nombres. Por eso selecciono estas tres. ¿Listo? Selecciono las tres, control, shift y la flechita hacia abajo y ya selecciono todos los datos. Ya todos los datos me quedan seleccionados. Cuando todos los datos me quedan seleccionados, en el Excel voy a ir a insertar. Y en insertar, a algunos les va a aparecer, dependiendo del Excel, les va a aparecer aquí de primeras tabla dinámica. ¿Listo? En el Excel que yo tengo va a aparecer tablas dinámicas recomendadas. Entonces yo le doy ahí, pero es exactamente lo mismo a como ustedes les va a aparecer. ¿Listo? ¿Qué tengo que realizar? Ya no tengo que hacer la selección de una tabla o rango porque ya la hice antes. ¿Listo? Entonces, esta parte pues ya no la tengo que realizar, le voy a aceptar. Cuando le voy a aceptar, él me arroja una serie de... Ah, no la están viendo, ¿cierto? ¿Están No, viendo las opciones? no, señor. Listo. Entonces, les voy a mostrar. Listo. Entonces voy a volverlo a hacer. Me ubico en cualquier espacio en blanco, ¿cierto? Selecciono mis datos, número de personas fallecidas, nivel educativo del conductor y clasificación. Ya con esas tres seleccionadas le doy control shift y la flechita hacia abajo para que me tome todos los datos. Cuando ya tengo todos los datos, pues me dirijo en la parte superior, dice insertar, tabla dinámica, aceptar, y me sale este cuadro de diálogo que me dice elegir origen de datos. No tengo que escogerlo porque yo ya lo realicé, yo ya por eso hice primero la selección. Le doy a aceptar y lo que Excel me va a arrojar, dependiendo de la versión que ustedes tengan, es unas recomendaciones de las tablas dinámicas. Yo simplemente voy a tomar esta primera, le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, él me hace una hojita aparte, pero resulta que el ejercicio me deja el espacio para yo poder hacer esto. Entonces lo que yo hago es que copio esta tabla, ojo, solo la tabla, ni celdas de más ni celdas de menos, solo la tabla, esto que me apareció. Le doy control C, voy a la pestaña del ejercicio y le doy en un espacio en blanco y le doy pegar. ¿Listo? Cuando yo ya le doy pegar, entonces esta hojita la puedo eliminar para que no me aparezca en el ejercicio. Acá tengo mi tabla, que es lo que me estaban solicitando. Que me estaban solicitando es colocar la tabla supuestamente de contingencia que me dice Excel, pero pues que en Excel no se llama de esa manera, sino que se llama tabla dinámica. ¿Listo? Entonces se llama tabla dinámica y la realizo con la ayuda de Excel. ¿Qué hago ahora? Pues ahora no solamente es dejar el ejercicio de esa manera, ¿cierto? Necesito colocar los datos que voy a comparar. En este caso, yo voy a comparar, entonces son número de personas fallecidas
y nivel educativo del conductor, o la clasificación, ¿cierto? Estas dos últimas son las que yo voy a comparar. ¿Por qué las dos últimas? Porque son esta tabla que yo tengo acá, es la que yo tengo que encontrar o la que yo tengo que ubicar aquí en mi tabla de contingencia. Por eso el título solamente me dice copia datos de la tabla de contingencia. ¿Por qué escogí nivel educativo del conductor? Porque la vez pasada habíamos trabajado municipio, ¿cierto? Y resulta que esta tabla que está acá viene con los municipios, Río Negro, Medellín y Itagüí. Pero ¿qué pasa con todos los estudiantes que escogieron nivel educativo del conductor? Si acá no viene, pues sencillo. Lo único que yo tengo que hacer es que esta última columna donde dice Itagüí la voy a borrar. Esta la borro, la elimino, ¿listo? ¿Por qué la elimino? Porque acá voy a colocar, entonces no coloco Río Negro, sino que coloco bachiller, y aquí no dejo Medellín, sino que coloco la otra variable que yo tengo. Dentro del nivel educativo del conductor tengo bachiller y tengo superior. ¿Listo? Dejo esto. Estas sumas es lo que yo pues tengo que cuadrar. Suma de los dos bachilleres nivel alto y las otras. Simplemente arrastro. ¿Listo? Y esta va a ser igual a la suma de todas las tres anteriores. ¿Listo? Por eso escogí nivel educativo del conductor, porque esta tabla en la cual yo tenía que copiar, pues no venía para esta variable de nivel educativo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Borran la última, no borren la primera, porque si ustedes borran la primera, se les puede borrar esto. Entonces, borran la última. De los tres municipios que aparecen, borran el último para que aquí en la tabla no se les vaya a borrar nada que esté en esta columna. No se les borre esto, no se les borre esto. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues tengo que cuadrar entonces que mi tabla de contingencia elaborada por Excel me muestre los valores, me muestre los resultados. Entonces simplemente yo lo que hago es que para poder hacerlo, pues me paro, numeral 6, me ubico, bueno, me va a tocar volverla a copiar. Voy a borrar esto. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar mis datos, insertar, tabla dinámica, aceptar, copio mi tabla dinámica, voy a la pestañita donde está, la pego, y en el cuadro de diálogo, aquí, yo tengo que colocar el mismo orden que tengo en la tabla que voy a copiar. Miren que en la tabla que voy a copiar, yo tengo en las columnas F, G, tengo el nivel educativo del conductor, ¿sí ven? Nivel educativo del conductor lo tengo en las columnas. Entonces, vengo acá, y acá en el cuadro de diálogo, cuando ustedes seleccionan la tabla dinámica o la tabla de contingencia elaborada por Excel, tengo todas las variables. Entonces, yo lo que necesito es que en esta parte donde dice columnas, pues aparezca nivel educativo del conductor. Entonces, selecciono nivel educativo del conductor, lo arrastro hasta esas columnas y lo suelto. Y en las filas, que son estas que van de izquierda a derecha, tengo alto, medio, bajo. Entonces quiere decir que la clasificación va en las filas. Ya están en las filas. ¿Qué es lo que me coloca aquí en valores? En valores coloco lo que yo quiero que me cuente. Entonces voy a quitar esta, ¿cierto? Y voy a que me cuente la clasificación. ¿Listo? Cierro. Y si se fijan, ya la tabla me arroja el conteo. Estos conteos es lo que yo tengo que copiar a mi tabla de contingencia. Eso es lo que yo tengo que copiar. ¿Listo? Copia datos de la tabla de contingencia. Pero ustedes no solamente es copiarlo, sino que tienen que tener en cuenta que lo que estén copiando sea correcto. ¿Listo?
sea correcto. ¿Por qué? Porque resulta que en el orden que yo tengo, por ejemplo, viene aquí en lo último, lo voy a colocar de amarillo, dice bajo y bachiller, ¿cierto? Y si ustedes copian tal cual como tiene la tabla, el último no es bajo, miren, el último es medio y bachiller. Entonces ustedes tienen que primero mirar a qué corresponde el 54, el 59 y así mismo ubicarlo. Entonces este 54 que está en amarillo es bachiller alto, entonces acá busco bachiller alto, entonces aquí 54. El que sigue, que es 59, ojo, es bachiller bajo, entonces no va, no va acá, aquí no va el 59. Si ustedes lo dejan ahí, queda mal. Ahí lo que va es 59, que es bachiller, y es bajo, entonces busco bachiller y busco bajo, o sea que va en este sentido. 59 y acá pues por descarte quedaría el otro que es 42. Lo mismo con superior, entonces acá viene 70, que es superior alto, sigue medio superior, entonces lo busco, medio superior, 25, y viene 50. Listo, ya copié los datos que me arrojó esta tabla dinámica, verifiqué que estén bien. ¿Cómo verifico que esté bien? Pues que la última casilla, que es la suma de todo, me den los 300 datos. ¿Me dan los 300? Sí. Entonces, quiere decir que está correcto. ¿Preguntas hasta ahí? Yo, profe. Dime. Pues es que no alcancé a escuchar bien porque se cortaba. Pero entonces, en mi tabla me sale, por ejemplo, que Itagüí tiene el nivel alto que es 6, el bajo que es 59 y el medio que es 34. Esos valores los tengo que reubicar, por ejemplo, poniendo el nivel más bajo que sería el 7, ¿verdad? El 6. No, no Luego es el que medio 30, ¿no? no es, o sea, sí los tienes que reubicar, pero no los reubicas según lo que te dé, porque mira, por ejemplo, en este que estoy haciendo yo, mira en estos tres que están de amarillo. Por Sí, ejemplo, en bajo, si tú te fijas, 59 no es el número más bajo, por ¿sí ves? eso. ¿Cómo los ubicas? ¿Cómo los ubicas tú? Tienes que coincida a qué corresponde este 54, este 59. Entonces, por ejemplo, en Itagüí, eh, por ejemplo, tienes que mirar acá, Itagüí. Entonces, Itagüí, el primero va a ser alto. Entonces, tú buscas en tu tabla Itagüí alto y colocas ese mismo valor que tienes ahí. ¿Sí? Igualito, no importa Itagüí, que sea, exacto. no, no importa que Dime. sea inferior a los otros valores. No, no señora, no importa. Lo que ustedes Ah, tienen que listo. tener en cuenta es el nombre del municipio. O sea, por ejemplo, si aquí fuera Itagüí, el nombre del municipio y Bueno, el nivel. Entonces usted busca Itagüí alto y coloca lo que le dio. Busca Itagüí medio y coloca lo que le dio. ¿Por qué? Porque esta tabla, por ejemplo, en estos tres niveles, viene alto, bajo, medio, ¿sí? Si yo los copio igual, me los voy a copiar en ese orden. Y resulta que la tabla de Excel viene alto, medio, bajo. ¿Sí ven que el orden es diferente? Entonces, por eso ustedes tienen que mirar este 54 de cuál es y ubicarlo ahí mismo. Entonces, 54 bachiller alto, entonces busco acá bachiller alto. Bachiller medio, entonces acá busco bachiller medio, acá es el último, o sea, el tercero bajando, aquí no, acá es el segundo. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer la ubicación y que me quede de manera correcta. Hago harto énfasis en esto porque cuando fue lo de la entrega del trabajo, en esta parte sí tuvieron varias equivocaciones. Entonces, para que no vayan a repetir eso mismo. ¿Listo? Listo. ¿No hay sí, más señor, preguntas gracias. sobre esto?
Entonces creo que no hay más preguntas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ya expliqué con esta variable, entonces me voy a devolver. Y voy a hacerla con la otra. ¿Listo? A ver que no me dañe nada. Listo. Creo que hasta ahí. Listo. Entonces, digamos que ustedes ya no tienen nivel educativo, sino que ustedes lo que escogieron fue municipio del siniestro. Bueno, esta no me sirve porque fue con la que acabé de explicar. Lo que hago es lo siguiente, bueno, ya todo me quedó tal cual. ¿Listo? Para las dos tablas, este procedimiento, estos datos iniciales son iguales. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. La tabla pues ya no la voy a cambiar porque yo escogí municipio del siniestro. Entonces, vuelvo a seleccionar mis datos. Personas fallecidas, municipio del siniestro y clasificación. Selecciono todos los datos, voy a insertar. En insertar le doy tablas dinámicas, aceptar, aceptar. Selecciono la primera que me aparece porque pues igual son las recomendadas, la primera me sirve. Aparece esto en una hoja aparte, entonces lo que yo hago es que la copio porque la tengo que copiar o la tengo que realizar en este espacio. Entonces aquí me ubico y le doy pegar. Cuando le doy pegar, entonces yo tengo que revisar que los datos de esta tabla sean iguales en orden y todo a esta tabla que me comparten o que me dan en la plantilla. Entonces vuelve la explicación. Si ustedes se fijan en las columnas, estas, o sea, de arriba a abajo, aparecen los municipios, Río Negro, Medellín, Itagüí, de ahí para abajo aparecen. Entonces en esta también tienen que aparecer en las columnas esos municipios. Entonces yo selecciono los municipios y lo arrastro. ¿Listo? Ya me aparece, miren, Itagüí, acá amarillito, Medellín y Río Negro. Todos me aparecen. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Pues si ustedes se fijan, en las filas también ya están las clasificaciones, alto, bajo y medio. Pero me falta el conteo, no me ha contado, mire que todo me sale cero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es que acá en valores, pues quito esos valores que están ahí, y yo quiero que me cuente la clasificación, o sea, cuántos altos hay en Itagüí, cuántos altos hay en Medellín. Entonces, por eso yo arrastro clasificación y la coloco en valores. Cuando la dejo ahí en valores, pues ya se me llena automáticamente la tabla. Estos valores son los que yo tengo que copiar, pero tengo que tener mucho cuidado porque el orden de la clasificación no es el mismo. Mire, alto, medio, bajo, pero en la tabla que acabé de hacer con Excel me da alto, bajo, medio, al contrario. Y lo mismo en los municipios. Primero va Itagüí y acá en mi tabla primero va Río Negro. Entonces, si yo copio esto tal cual, si yo hago control C y copio los datos, me queda mal, porque resulta que voy a seleccionar, por ejemplo, este 22 en amarillo y este 22 en amarillo. Si yo miro en mi tabla, acá la del archivo, este 22 quiere decir que son los de Medellín, que tienen un nivel medio, ¿sí? Son Medellín, nivel medio. Pero realmente, estos 22 son los de Medellín, que tienen un nivel bajo. Entonces ahí ya tengo la tabla mal, la copié mal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues lo que les dije, tengo en cuenta eso para llenar mi tabla. Entonces, el primero es Río Negro, alto. Entonces, busco en mi tabla de Excel, la que hice con Excel, Río Negro, alto. Entonces, acá está alto, con Río Negro me da 41, entonces acá coloco 41. Eso sí lo hago manual. Río Negro, medio, entonces Río Negro, medio, este 21. Río Negro bajo, entonces busco Río Negro con el nivel bajo, que es este de la mitad, entonces me da 49. Y asimismo la voy llenando. Medellín alto, entonces busco por acá Medellín alto 39. Medellín medio, entonces Medellín medio acá 29. Y Medellín bajo 22. Lo mismo Itagüí, Itagüí alto 44. Itagüí medio 17. Itagüí bajo, que es 38. Listo. Corroboro que todo esté bien. Sí, esta última que les pongo amarillo me debe dar 300, porque son 300 datos. Ya copié mis datos de la tabla, los copié a la tabla que trae el archivo.
me cercioré que estuvieran bien. ¿Listo? Ya los copié. Con estos datos es que yo voy a empezar a hacer acá lo de los eventos para calcular la probabilidad. ¿Listo? Evento simple. Un evento simple es un evento en el que solamente me pregunten por una de las categorías que yo estoy haciendo la comparación. Entonces les pregunto, ¿cuáles categorías yo estoy haciendo en este momento en esas tablas, en esta tabla de contingencia? ¿Cuántas categorías? 3. Recuerden que las categorías son las variables que yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo trabajo dos categorías. La clasificación es una, que van en la fila, y las de los municipios, que van en las columnas. Entonces, un evento simple es un evento en el cual me preguntan por una sola cosa. O sea, hablándolo en términos normales, como hablamos nosotros todos los días, un evento simple es un evento que me preguntan por una sola cosa. Entonces, en evento simple nunca jamás van a colocar cuál es la probabilidad de que un accidente haya sido en Río Negro y nivel alto. No, es una sola cosa lo que me van a preguntar. Entonces, aquí redacte aquí su evento. Entonces, acá yo voy a colocar, bueno, en un accidente, recuerden que todo tiene que ver con una base de datos de unos accidentes. En un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que las personas fallecidas hayan sido de Medellín? ¿Listo? Este es mi evento. ¿Qué estoy preguntando? Estoy preguntando por una sola cosa. Estoy preguntando que cuál es la probabilidad de que en ese accidente las personas fallecidas hayan sido de Medellín, solamente por Medellín. Eso es un evento simple. También pude haber preguntado en un accidente cuál es la probabilidad que la cantidad de personas fallecidas sea nivel bajo, o nivel medio, o nivel alto. ¿Listo? No quiero ver en eventos simples que me pregunten la probabilidad de que las personas fallecidas hayan sido de Medellín e Itagüí, o de Medellín con nivel alto, o de nivel alto y nivel bajo. No, es una sola cosa. ¿Listo? Entonces, un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que las personas fallecidas hayan sido de Medellín? Entonces, acá en evidencia sus cálculos, pues solamente es colocar cómo sería lo de la probabilidad. Entonces, igual, por ejemplo, bueno, igual no, porque vamos a escribir la probabilidad. Entonces, probabilidad de que pase A es igual, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a colocar lo siguiente. Como estoy hablando de Medellín, tengo que colocar todos los accidentes que ocurrieron en Medellín. No fueron 39, no fueron 29, no. Todos los de Medellín. Entonces, si yo voy a colocar todos los Medellín, son la suma de estos tres, pero yo ya la tengo aquí abajo. Entonces, la probabilidad sería 90 dividido entre el total. ¿Cuántos son? Son 300. ¿Listo? Esta es la forma de escribir la probabilidad. Entonces, digite aquí su respuesta. Ojo con lo siguiente, aquí no es colocar el valor, ¿listo? Acá voy a colocar, bueno, acá los cálculos, entonces aquí voy a colocar igual, como la probabilidad, bueno, no la voy a hacer ahí, la voy a hacer acá al lado. Igual, 90, que son todos los accidentes que ocurrieron en Medellín, 90, dividido entre la cantidad total de accidentes, o sea, 300. 0,3. En esta parte de aquí abajo, pues yo simplemente voy a copiar esto mismo porque lo voy a pasar a porcentaje. Paso porcentaje y me da 30%. ¿Listo? Digite su respuesta es eso, es escribir la respuesta bien redactada. La probabilidad de que en un accidente, haya ocurrido
En Medellín es del 30%. ¿Listo? Aquí es donde ustedes van a redactar su respuesta, dependiendo de lo que ustedes Profe, hayan preguntado. Señora. lo que pasa es que yo lo bajé y no, o sea, me aparece error, no me da para darle el porcentaje. ¿Aquí? Sí, señor. Tú lo bajaste así. Sí, señor. Sí, no. ¿Sabes por qué te aparece error? Porque cuando yo copio las fórmulas, si tú miras aquí arriba, la que yo hice bien, 0,3, es G28 y 28, ¿cierto? Cuando yo lo arrastro, las celdas se van corriendo. Entonces aquí abajo es G29 y 29. ¿Sí ves que se corrieron? Entonces Y tocaría. exacto, porque si yo busco estas celdas, mira que son estas dos que están vacías. Entonces por eso me sale error. Entonces lo que uno hace es simplemente copiar la anterior. ¿Cómo copio la anterior? Pues igual y selecciono la celda donde está el resultado. ¿Sí ves? Ahí me Vale, copia. Después vengo y le cambio el formato de la celda a porcentaje. ¿Listo? vale, profe, muchas gracias. Vale. Listo, entonces esta es la probabilidad como la manejamos normal en decimales y esta de acá, de amarillo, es ya en formato de porcentaje. ¿Listo? Recuerden, evento simple es un evento en el que solamente comparo una sola cosa, una sola variable. ¿Listo? Ese es un Profe, evento, señor. lo que pasa es que ahí, donde como tú lo colocas con la fórmula y al frente el resultado y abajo pues en el porcentaje, yo no lo hice así, no sé si de pronto tenga problema. Yo le coloqué la fórmula donde está el siguiente PT, donde está el enunciado y enseguida cambié los datos, los valores y abajo coloqué el resultado. No, no Sí. importa, Bueno, listo, pues. no importa. Recuerden que ustedes son libres en este espacio, pues el orden como ustedes lo quieran colocar. Y ya, digamos, la respuesta, pues sí tiene que estar bien. Digamos, ustedes tienen que, en algún espacio me tiene que aparecer a mí 90 dividido entre 300. Y también me tiene que aparecer ya el resultado de esa operación. Pero y si yo en ¿Listo? esa pregunta de evento simple coloco cuál es la probabilidad que al seleccionar una persona al azar sea de nivel superior con rango alto, está mala, ¿cierto? Está mal, sí señor, porque en evento simple solamente se pregunta o se halla la probabilidad de una sola cosa, de una sola variable. En ese caso, o de que sea a nivel alto o que sea de nivel educativo superior. Una de esas dos, pero las dos no. Solo una. Listo, profe, gracias. Listo. Evento mutuamente excluyente son eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, el tip para que ustedes puedan saber qué evento colocar en esta parte es sencillo. Un evento mutuamente excluyente es cuando se comparan dos respuestas de la misma variable. Entonces, ojo, se comparan dos respuestas, o bueno, se comparan no, se encuentra la probabilidad de dos respuestas de la misma variable. Entonces yo puedo colocar aquí en un accidente cuál es la probabilidad de que las personas fallecidas. Entonces lo que yo voy a hacer, como son mutuamente excluyentes y para que sea eso y no puedan ocurrir las dos cosas al tiempo, tienen que ser dos respuestas de la misma variable. Entonces yo tengo por un lado variable clasificación, nivel alto, medio, bajo, o variable municipio del siniestro. Entonces yo tengo que comparar dos respuestas que sean de la misma variable. En este caso voy a hacerlo con el municipio del siniestro. En un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que las personas fallecidas sean, o bueno, hayan sido de Río Negro o Itagüí? ¿Listo?
Fíjense que lo que yo estoy comparando acá son dos respuestas de la misma variable. Río Negro y Itagüí son de la misma variable que son municipio del siniestro. Entonces, mutuamente excluyentes es que no pueden ocurrir al tiempo. Un accidente no puede ocurrir al mismo tiempo en Río Negro o en Itagüí. O sea, ojo, uno solo. Ustedes podrán decir, profe, pero es que sí puede ocurrir un accidente en Itagüí y un accidente en Río Negro. Sí, pero no es el mismo accidente. Serían dos accidentes por separado que ocurren, digamos, al mismo tiempo en la ciudad de Itagüí y en la ciudad de Río Negro. ¿Sí? Yo lo que quiero que ustedes piensen es el mismo accidente, las mismas personas, el mismo carro, el mismo conductor, no puede ocurrir al mismo tiempo en Río Negro y en Itagüí. Eso es mutuamente excluyente. Lo mismo es que en ese accidente, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que las personas que el número de personas fallecidas sea un nivel alto o un nivel medio? No puede ocurrir al mismo tiempo. ¿Listo? En el accidente no pueden haber 4 muertos, ser nivel alto, y también pueden haber 2 muertos y ser nivel bajo. No. O son 4 o son 2. Y si es 4, entonces sería alto, pero si son 2 sería medio en este caso, ¿no? Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Mutuamente excluyente, ustedes comparan o los que están en las filas o los que están en las columnas. ¿Listo? No me vayan a colocar cuál es la probabilidad de que en el accidente sea de Río Negro o nivel alto. No, porque eso ya no sería mutuamente excluyente. Porque resulta que eso sí puede pasar. Yo puedo tener un accidente en Río Negro con un nivel alto de personas fallecidas. ¿Sí? Lo que yo no puedo tener es un accidente en Río Negro y al mismo tiempo en Medellín. O un accidente con la cantidad de personas muertas baja y también alto, no. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esto. Esos eventos mutuamente excluyentes se realizan con la siguiente fórmula. Entonces, acá la voy a escribir. La probabilidad de que pase A o B. ¿Listo? La probabilidad de que pase A o B es igual a la probabilidad de que pase A, en este caso de que haya sido de Río Negro, más la probabilidad de B, o sea, de que haya sido en Itagüí. ¿Listo? Esta es la fórmula que se utiliza para estos eventos. La probabilidad de A, resulta que esta U de unión es cuando nosotros la cambiamos al lenguaje normal, es O. Entonces la probabilidad de que pase, que sea de Río Negro, A, o de que haya pasado en Itagüí, B, es igual a coger las probabilidades de cada uno y sumarlas. Entonces aquí yo voy a colocar igual, bueno, acá ustedes colocan, bueno, esta es la fórmula, la voy a dejar por aquí, y acá ustedes colocan cómo sería. Entonces la probabilidad de que pase A unido con B es igual a la probabilidad de A. Bueno, no la voy a colocar. ¿Por qué? Porque ya está aquí. Simplemente la voy a reemplazar. Entonces, probabilidad de A unido con B es igual. ¿Cuál es la probabilidad de A? Para mí A es el primer evento, o sea, Río Negro. Entonces, es la probabilidad de que pase en Río Negro, o sea, 111, dividido entre 300, más la probabilidad de B. ¿Pero qué es B? Pues yo en este caso B es el segundo evento, o sea, de Itagüí. Entonces, miro Itagüí, 99 sobre 300. En la parte de abajo, pues realizó esta operación. Entonces, igual, 111 dividido entre 300. Entonces, ¿cuál es esta? Pues 111 Río Negro dividido entre 300 más la probabilidad de que sea de Itagüí, es decir, 99, Itagüí, 99 dividido entre 300. Listo, me da 0,7. Si yo lo paso a porcentaje, pues sería un porcentaje del 70%. Escribo mi respuesta. La probabilidad de que el accidente donde murieron personas haya sido en Río Negro o Itagüí
es del 70%. ¿Listo? Esas son mutuamente excluyentes. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Pues, profe, yo iba a preguntar por la fórmula, pero ya usted la colocó ahí. Sí. Listo. Profe, Ahí tienen la fórmula cómo se utiliza. profe, Dime. Ahora, discúlpame, es que viendo mi tabla, es que yo ya hice la tabla de contingencia, ¿no? Y llené la tabla que nos pide de llenar. Pero ya en el total de datos, al final me dan 311 datos. En la anterior me dan los 300 datos, en la que yo hice de ¿en contingencia. cuál te Pero dan entonces, cuál te da 300? la principal, la que yo hice Esa, con el Excel. con Excel. Sí, Listo. señor. Y Y la que tú donde hiciste, dice copia los datos, donde yo llené esos datos, me da 311, pero entonces no entiendo por qué me da todo eso. debes de estar Si a usted le da colocando algún número, debes de estar colocando algún número mal. ¿Listo? Entonces, Yo ya lo revisé, verifica. profe, lo paré. Entonces, acá al final, entonces, bórralo y vuelve y coloca. Igual, suma y vuelve y suma. O los que están aquí bajando o los que están acá a la izquierda. Cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos sumas les tiene que dar 300. ¿Listo? Compañeros, a mí me pasó lo mismo y con lo que dice el profesor se me solucionó. Lo que pasa es que no sé por qué en la suma estaba cogiendo otra cosa. Entonces, por eso primero me comenzó dando un número alto y después me comenzó dando un número un poquito más bajo. Gracias, Harold. Entonces, cuando les Listo. pase eso y si son los mismos datos, verifiquen que cuando acá en el archivo la fórmula de la suma esté correcta. Bueno, profe, está bien. Gracias. Listo, vale. Entonces, venimos acá a los eventos dependientes. Un evento dependiente es un evento que depende de que haya ocurrido antes otro. Entonces, por ejemplo, en los eventos dependientes, por ejemplo, la probabilidad de que ustedes pasen el curso depende de que haya ocurrido otro evento. Ese otro evento que haya ocurrido antes puede ser, por ejemplo, de que ustedes estudien. Entonces, la probabilidad de que ustedes pasen el curso, sí o sabiendo que estudiaron. La probabilidad de que ustedes pasen el curso sabiendo que entregaron todos los trabajos. Entonces, eso es un evento dependiente. Un evento dependiente es aquel que depende de que pase uno anteriormente. Entonces, aquí, entonces yo puedo colocar cualquier cosa. Voy a poner un evento siguiente. En un accidente, ¿cuál es la probabilidad de que las personas fallecidas hayan sido de Río Negro? Siempre hay que colocar lo siguiente. Sabiendo que tiene un nivel alto, por ejemplo. ¿Listo? Voy a comparar dos cosas de dos variables diferentes. Entonces estoy comparando, en este caso estoy comparando personas fallecidas de Río Negro, acá Río Negro, con nivel alto. ¿Sí ven? Estoy comparando dos diferentes. Cuando yo digo sabiendo que, ya estoy, digamos, indicando que es un evento dependiente. ¿Listo? Entonces, las personas fallecidas en Río Negro, pero ya sabiendo que fueron 4, porque eso es lo que me quiere decir el nivel alto. Resulta que los eventos dependientes tienen una fórmula para poderla desarrollar. Y esa fórmula, pues, se las voy a escribir aquí. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se realiza? Entonces, ojo lo siguiente. Esa probabilidad va a ser igual a que ocurra B, en este caso B a B, y voy a utilizar esas letras A y B. La probabilidad de que ocurra B
sabiendo que ya pasó A. Es igual. Recuerden cuando ustedes utilicen este método para poder escribir las ecuaciones, tienen que ir mirando que les esté quedando bien. Pues acá no era, por ejemplo, este, sino era B. La probabilidad de B, de que pase B, en este caso B es que sea Río Negro, sabiendo, eso es lo que, digámoslo en palabras textuales, me traduce este slash, sabiendo de que pasó A, o sea, sabiendo de que tiene un nivel alto. ¿Listo? ¿Cuál es esta probabilidad? Si ustedes se fijan, esta B no me la toma como B, entonces la borro para poderla otra vez escribir. B. Ahora me lo toma como un 13. Voy a escribirla de un solo tapazo. B. Listo. Es igual, entonces, ¿qué significa esta primera parte? Bueno, la probabilidad de que pase B y esta rayita, este slash, significa sabiendo que ya pasó A. Entonces, la probabilidad de que sea de Río Negro, aquí, de Río Negro, sabiendo que tiene un nivel alto. Entonces, esta fórmula se realiza de la siguiente manera. Entonces, yo tengo que hacer la división de la probabilidad de que sea A y que también haya pasado en B. Es decir, voy a tener que encontrar la probabilidad de que sea a nivel alto y sean de Río Negro y lo voy a dividir entre la probabilidad de que sea a nivel alto. Porque Para poder que el resultado. No se escucha nada, profe. Profe, Profe, no se le escucha. profe César, no se escucha.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Sí, yo no sé qué pasó, se quedó sin sonido, no podía ni hablar. Ya mientras entonces me preparo para el otro ejercicio, les voy a enviar mi asistencia para los que no lo han hecho. Esta que estoy compartiendo es mi asistencia y ya les envío las de la universidad, que ustedes saben que es así, es obligatoria que la llenen. Somos 8, ¿no? 8. Recuerden que esta que les voy a enviar, la de la UNAD, ustedes deben de colocar el nombre del CIPA. Entonces ustedes colocan el nombre que ya les voy a compartir. ¿Listo? Y colocan, pues bueno, el curso Estadística de Probabilidad, y en tutor pues colocan mi nombre. ¿Listo? Ahora sí, no sé si ustedes me alcanzaron a escuchar toda la explicación del evento dependiente. No, señor, del último no. Nada del último. Listo. Nada. Listo, entonces volvemos acá al último. Resulta que los eventos dependientes pues son esos eventos que dependen de que pase algo anterior. Por ejemplo, Profe, disculpa, la probabilidad, señora, no está compartiendo pantalla. sí, ya voy a compartir. Entonces, esos eventos dependientes dependen de que ya haya ocurrido algún evento anterior. Por ejemplo, si un evento es de que ustedes aprueben el curso, eso depende de que ya haya pasado un evento anterior, que puede ser que estudien o que ustedes hayan enviado los trabajos, como también puede ser que no hayan realizado ninguna actividad, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que ustedes pasen el curso depende de que hayan entregado todo, ¿listo? Pero también puede ser de que ustedes pasen sin haber entregado nada. Obviamente, pues la probabilidad en ese caso sería una probabilidad muy bajita, ¿listo? Y para este caso, para este curso, sería una probabilidad nula, una probabilidad de 0, porque la calificación de ustedes depende de todas las actividades que entregan. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que ustedes se den cuenta que la probabilidad dependiente es esa, como el nombre lo dice, que depende de otro evento. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula que tenemos acá. Esta barrita, este slash, significa, o en palabras normales, cuando nosotros la traducimos, significa sabiendo que. ¿Listo? Entonces, B en este ejemplo va a ser Río Negro y A va a ser nivel alto. Entonces, la probabilidad de que el accidente haya sido en Río Negro, sabiendo que tiene un nivel alto de personas fallecidas. ¿A qué va a ser igual? Siempre va a ser igual a la intersección de los dos eventos, o sea, la probabilidad de que sea de Río Negro y que tenga nivel alto. Y eso se va a dividir entre la probabilidad del que me está condicionando, es decir, la probabilidad del evento que está después de la frase sabiendo que. En este caso, la probabilidad de tener un nivel alto. ¿Listo? Por eso les decía, cuando estaba mudo, que siempre esos eventos dependientes se les coloca sabiendo que, para que uno se dé cuenta qué es lo que me está condicionando, cuál es el primer evento que ocurrió. Sabiendo que tiene un nivel alto, quiere decir que el primer evento que ocurrió es que el accidente tuvo un nivel alto de heridos. Se calcula con esta fórmula. Entonces vamos a hacerla acá. Entonces la probabilidad de que pase, que sea de Río Negro B, sabiendo que tiene un nivel alto de heridos, A, es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, como estoy hablando de Río Negro y nivel alto, pues Río Negro, nivel alto, los accidentes que cumplen con estas dos condiciones, Río Negro y nivel alto, son 41, entonces igual a 41 dividido entre el que me está condicionando, o sea, sabiendo que tiene nivel alto, entonces dividido entre
la probabilidad de nivel alto, que son 124. 124 y enter. ¿Por qué no utilizo nada del total, que son 300? Resulta que no se utiliza porque en esta probabilidad de intersección, esto serían 41, irían dividido entre 300. Y esta probabilidad de A sería 124 dividido entre 300. Como es lo mismo, ambas tienen que ir divididas entre 300, pues es lo mismo que solamente coger 41 y coger 124. Por eso es más sencillo, por eso solamente cogemos esos dos valores. Ya con esto, pues yo hago los cálculos, la probabilidad de B dado A, es decir, la probabilidad de Río Negro, sabiendo que tiene nivel alto, es igual a la intersección, vuelvo y repito, o sea, los de Alto y Río Negro, o sea, 41, dividido entre la probabilidad de Alto, porque este es el que me está condicionando, o sea, 124. Me da este valor, vuelvo y lo copio. ¿Para qué? Para pasarlo a porcentaje. Entonces, la probabilidad de que un accidente que tuvo un nivel alto de heridos sea de Río Negro es del 33,6%, 0,6%. Siempre estos dependientes se van a calcular de esta manera. Señora. ¿Puede repetir ese pedacito, porfa, donde divide los valores? Claro. Entonces, miren lo siguiente. Esto de acá, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto y me voy a venir para acá. La probabilidad dependiente, bueno, aquí. Listo. Esta es la fórmula. ¿Listo? Para ustedes calcular la probabilidad de que algo sea dependiente. Tengan en cuenta lo siguiente. B es Río Negro. ¿Listo? Y A son la probabilidad de que sea alto. ¿Listo? Entonces, según mi pregunta, es la probabilidad de que en un accidente las personas fallecidas hayan sido de Río Negro, sabiendo que tiene un nivel alto. Entonces, por eso yo lo escribí así, porque es el primer evento, o sea, B, es el que depende de A. Entonces, si yo estoy preguntando por Río Negro, sabiendo, esta rayita significa eso, sabiendo que son nivel alto, siempre la voy a encontrar con esta fórmula. La probabilidad de la intersección de las dos condiciones, es decir, aquí arriba va a ir los que son de Río Negro y alto. ¿Cuáles son? Esto de aquí de amarillo. ¿Por qué 41? Porque ese 41 son Río Negro y alto. Y esto me significa esta intersección. Esta intersección me significa los que están en los dos, Río Negro y alto. Y abajo va a ir el que me condiciona, el que va después de la frase sabiendo que son de nivel alto. Entonces, esta probabilidad de A va a ser de nivel alto porque mi A es alto, entonces va a ser 124. ¿Listo? Por eso yo cojo estos dos valores nomás. ¿Listo? Entonces yo por acá, la fórmula normal sería la siguiente. Yo la escribo acá. Sería 41 dividido entre 300, porque esa es la probabilidad de intersección, ¿cierto? Ese 41 entre 300 sería esta de intersección. ¿Por qué entre 300? Porque son 300 datos. Y esto también dividido entre 124 dividido entre 300. ¿Por qué esto? Porque ese 124 dividido entre 300 vendría siendo esta probabilidad de A. Pero acá es lo que les digo, como ambos son divididos entre 300 y hay una ley de extremos que es la que decimos ley de la oreja, este 300 se puede cancelar con este. Y cuando se cancelan estos dos 300, pues solamente me queda 41 y 124. Por eso, en este caso, solamente tomamos esos valores. Entonces, tomamos el valor de la intersección, que es 41, y el valor para la probabilidad de A, que es, como en este caso A es alto, pues 124. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros colocamos aquí abajo. 41 dividido entre 124. ¿Listo?
No sé si les quedó un poquito más claro o si necesitan otra explicación. Sí, señor, ya. Profe, yo tengo otra duda. Dime. Es que yo tengo en mis variables está edad del conductor y el nivel de educación. Entonces, ¿cómo hago para asociar el nivel de educación con el accidente? O sea, yo coloqué así. ¿Qué probabilidad hay de que en un accidente escogido al azar sea de nivel medio, sabiendo que el conductor tiene un nivel educativo superior? ¿Está bien? En la del evento dependiente. Sí, pero entonces le puedes colocar sabiendo que el conductor tiene una edad media, ¿sí? Una edad media, sabiendo que su nivel educativo es superior, por ejemplo. Pero así como la tienes, está bien. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Listo. Y ahora entonces pasamos al 7, que ya es lo último que nosotros habíamos visto, que son las funciones de distribución. Para este ejercicio, para esta evaluación, pues no se van a pedir todas las que ustedes ya vieron que se realizó en el último trabajo, que era la uniforme, la de Poisson, la binomial, la hipergeométrica y la uniformemente continua, sino simplemente se va a utilizar esta uniformemente continua. ¿Listo? Aquí tienen ustedes toda la información que ustedes necesitan para poder desarrollar el ejercicio. Este ejercicio, antes de empezar a desarrollarlo, siempre miren qué es lo que piden. Entonces, para este ejercicio me dicen, plantee y calcule 3 probabilidades que considere pertinentes. ¿Listo? Esto se realiza con la variable continua. Entonces, la variable continua, si yo me voy al primer ejercicio, al ejercicio 1, numeral 1 al 3, mi variable continua es costo de accidente, ¿sí? Pero pues igual mi variable puede ser velocidad registrada o, bueno, costo de accidente. Esa que yo escojo, esa es la que voy a realizar acá en el ejercicio 7. No hay necesidad de que ustedes la cambien, porque ustedes cuando ya lo eligen, acá, por ejemplo, miren que aquí se ve velocidad registrada. Pero si al principio, con las tablas de frecuencia, yo la hice en la variable continua para costo de accidente, la plantilla automáticamente aquí me carga lo que yo elegí en el primer ejercicio, ¿listo? Entonces no tienen que cambiar aquí nada, acá ya tienen que estar cargados. Y los datos ya están aquí cargados. ¿Qué necesito yo para poder realizar esta distribución? Primero necesito unos valores A y B. El valor A es el valor mínimo de mis datos y el valor B es el valor máximo de mis datos. ¿Listo? Entonces, en mi valor A, yo le voy a colocar igual 1000, porque es el mínimo, y voy a seleccionar todos mis datos. Me voy con el primero, control shift y flechita abajo, enter. Este es mi valor mínimo. Y el máximo va a ser igual, max. Selecciono el primero, control shift y hacia abajo, enter. Ya tengo mi valor mínimo, que es A, y mi valor máximo. ¿Listo? Unidad de medida de costo de accidente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí yo voy a colocar la unidad en la que yo estoy midiendo costo de accidente. Costo de accidente creo que lo estamos midiendo en millones de pesos, me parece. Entonces, millones de pesos, millones de pesos. ¿Listo? Ese es mi costo de accidente. Estos son mis datos iniciales para poder hacer eso. Resulta que si yo no hice eso, sino que yo la que trabajé no fue costo de accidente, sino que yo elegí velocidad registrada. Entonces, en velocidad registrada vuelvo, mínimo, selecciono todos mis datos, el valor B, que es el máximo, selecciono todos mis datos, y velocidad registrada no es millones de pesos. Entonces, en velocidad registrada, según la base de datos y según el ejercicio, son kilómetros por hora. Entonces, aquí yo coloco la medida en la que yo estoy trabajando mi variable. ¿Listo? Esto, unidad de medida de velocidad registrada, es simplemente el valor que yo estoy tomando. ¿Listo? Entonces acá ya tengo mis valores. Entonces aquí mi probabilidad 1. Resulta que me piden hacer
plantear y calcular 3 probabilidades. Yo puedo colocar acá, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad al momento del accidente haya sido mayor a, no sé, a 100 kilómetros por hora? Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad al momento del accidente haya sido mayor a 100 kilómetros por hora? ¿Por qué yo la hice así? Ojo, porque aquí es lo que usted considere pertinente, es decir, lo que usted considere que es importante para el ejercicio colocar. Yo coloqué que cuál es la probabilidad de que en el momento en que pasó el accidente, el carro vaya a más de 100 kilómetros por hora, porque yo considero que es una velocidad que bastante gente en carretera, pues, anda, ¿no? O sea, la gente a toda hora mantiene afanada, entonces por eso yo coloqué 100. ¿Qué hago? Entonces voy a hacer lo siguiente. En X va a ser el valor que yo coloqué, ¿listo? X va a ser el valor que yo estoy preguntando, 100. Entonces acá yo voy a colocar 100, ¿listo? F de X, pues yo es donde voy a calcular mi probabilidad. Miren que en el ejercicio les damos 2 probabilidades, ¿cierto? Una fórmula para calcular la probabilidad cuando sea menor a X, o sea, un valor, y otra que es cuando voy a calcular los valores de probabilidad cuando están entre 2 valores, ¿listo? Pero en estas dos no hay ninguna que me diga cuándo es mayor. Todos y todas las funciones siempre me van a calcular las probabilidades para que sea menor. Entonces, ¿cómo hago, profe, para encontrar la que sea mayor? Hago lo que nosotros, o lo que ustedes vieron en las web conferencias, que es a 1 restarle el valor que le dé de menor. Entonces, aquí me están pidiendo mayor, pero yo tengo la de menor. Esta es la que yo voy a utilizar. ¿Qué me dice esa fórmula? Entonces, acá yo la voy a utilizar. Abro paréntesis. ¿Por qué abro paréntesis? Porque voy a hacer primero la operación que está arriba. Entonces, la operación de arriba la voy a meter en paréntesis y la de abajo también en paréntesis. ¿Para qué? Para que el Excel no me lo confunda con esta división y me haga otra operación totalmente diferente. Entonces, voy a utilizar esta. ¿Listo? Voy a utilizar esta. Esta es la que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, igual, abro paréntesis y voy a hacer primero lo de arriba. ¿Qué es lo de arriba? X menos A. ¿Pero qué es X? X es lo que yo estoy preguntando, o sea, 100. 100 menos A. ¿Qué me dio A? A es el valor mínimo, o sea, 32. Cierro paréntesis y lo divido entre la resta de B, selecciono B, menos A, selecciono A otra vez. Cierro paréntesis, enter. Me da 1, pero es porque yo necesito colocarle los decimales. Acuérdense, trabajen con 4 decimales. ¿Listo? Esta no es la respuesta. Esto de 0,6247 es si a mí me preguntaran la velocidad de que sea menor a 100 kilómetros por hora. Entonces yo simplemente lo dejaría así. Pero como me están preguntando mayor, yo lo que tengo que hacer es a 1 restarle ese valor que me dio. A 1 le resto 0,6247 y me da 0,3753. Si yo lo paso a porcentaje, 37.53%. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que encontrar. En este caso, pues para esta pregunta que yo hice. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad al momento del accidente haya sido mayor a 100? La probabilidad de que los accidentes hayan ocurrido a más de 100 kilómetros por hora es de 37,53%. Señora. En el último resultado, usted le dio igual 1 y le restó el 0,6247. Sí, correcto. Vale. Sino que no le escribí 0,6247, sino señalé la casillita donde está.
Pero sí. Vale. Ojo, este 1 menos el valor anterior es solamente cuando me piden mayor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hay una fórmula directa para uno sacar el de mayor. La fórmula con la que siempre trabajamos es esta, y esta fórmula solamente es para encontrar los valores menores. Entonces, la probabilidad de que el accidente haya sido menor a 100 kilómetros es esta de amarillo, esta. Pero como me están pidiendo mayor y no hay una fórmula para encontrar mayor, yo simplemente lo que hago es coger 1 y restarle ese valor que me dio antes. ¿Listo? Profe, Si porque ustedes aquí, dime. yo le cambié el valor, pues yo no le puse 100, sino 80 y me dio 0. Porque tienes que colocarle los decimales, colócale 4 decimales. Es que me daba 1 y le coloqué los 4 decimales y me daba 1000, algo así, Listo. 1,4 ceros más. Listo. Y Ponme cuidado. hice la operación y en el resultado final me dio 0%. Listo, ponme cuidado. ¿Qué fue lo que tú preguntaste? Mi variable es velocidad, la velocidad registrada. Sí. ¿Cuál es tu Entonces, pregunta? la pregunta es similar a la suya, pero que la velocidad haya sido mayor a 80 kilómetros por hora. Listo. Entonces ponme cuidado, vamos a hacerlo. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad al momento del accidente haya sido mayor a 80 kilómetros por hora? Ya saben que X es ese valor que yo estoy comparando, entonces 80. En la función, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar esta fórmula. ¿Listo? Esta fórmula. 80. Entonces, igual, abro paréntesis, entonces viene X menos A, o sea, 80 menos el valor que me dio de A, ¿cierto? Cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, B menos A. Entonces yo vengo acá, B menos y señalo A. ¿Listo? Verifico que esté bien, E24 menos D9, las celdas, le doy Enter. Me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque tengo que colocarle los decimales. Entonces me da 0,447. Si yo lo dejo así, quiere decir que este resultado es la probabilidad de que sea menor a 80. Pero me están preguntando mayor, entonces para encontrar el mayor, igual a 1 menos ese resultado que me acabo de dar. Me da 1, le coloco acá los decimales, y entonces ya tengo la respuesta. La respuesta es 0,5593 y lo paso a porcentaje, 55,9. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer. Si de pronto Profe, les dio diferente, tienen que verificar la fórmula. Dime. o sea que ahí es 80 menos A, que es el valor mínimo, ¿cierto? Exacto, es aplicar esta fórmula. 80 menos A, que es el valor mínimo, y ese resultado dividido entre el valor máximo menos A. Ah, ya, profe, ahí tengo el error. ¿Listo? Voy a borrar esto acá para ponerles lo siguiente. Resulta que ustedes consideran que cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya o esté entre, o haya estado, como quiera, entre 80 y 100 kilómetros por hora. Resulta que ustedes acá están haciendo una comparación entre dos velocidades, ¿sí? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que el accidente haya sido entre 80 y 100 kilómetros por hora? Para hacer eso, entonces, por ejemplo, yo acá voy a quitar aquí una. Yo lo que tengo que hacer es que primero tengo que colocar mis valores. Entonces, mis valores, uno es 80 y el otro, uno es 80 y el otro es 100. Separé las casillas pues para que me quedara así. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Igual, entonces, cuando es entre dos valores, ya utilizo la otra fórmula. ¿Listo? Cuando es entre dos valores, utilizo la otra fórmula.
¿Qué me dice la otra fórmula? Pues entre dos valores es igual, abro paréntesis, C menos D. ¿Pero qué es C? El mayor. Ojo, siempre el mayor, porque yo necesito, las probabilidades nunca pueden dar negativas. Y si yo cojo 80 y le quito 100, pues me va a dar menos 20. Y al ser menos 20, todo el resultado ya me da negativo. Entonces, entre dos valores, escoger C menos D, que es C, 100. Menos D, que es D, 80. ¿Listo? Y lo divido entre, ahora sí, el máximo menos el mínimo, o sea, entre B menos A. Cierro paréntesis, enter. Me da esto. Esa ya es la respuesta, no tengo que hacer uno menos nada, porque resulta que esta fórmula que yo utilicé ya es la fórmula de probabilidad que se utiliza para hallar el resultado entre dos valores de X. Entonces, ya tengo esta. Yo lo que puedo hacer es simplemente aquí abajo la copio para presentarlas de las dos maneras, en decimal y en porcentaje. ¿Listo? Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en este ejercicio. Obviamente, pues si acá está el gráfico es porque ustedes tienen que hacer el gráfico. Pero ustedes tienen un recurso que, si se acuerdan, se los compartieron a ustedes, se los compartí por el grupo, en el cual ustedes pueden realizar esta gráfica con un recurso que hizo la profe. Una otra tutora hizo un recurso para que ustedes pudieran hacer estas gráficas en GeoGebra. Yo se los compartí a ustedes por el grupo del Skype. No sé si ustedes lo tengan por ahí cerca, porque resulta que no, el compu no sé por qué no me deja abrir Skype, entonces no lo puedo mirar. Estoy buscando, pero no lo he encontrado. Si alguien lo tiene a la mano y me lo comparte un momentico por este chat, para poderlo presentar. ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? No, ya lo comparto, ya lo comparto. Listo, listo, Harold, gracias. Listo, Harold, gracias. Listo, Harold me compartió ya el recurso. Voy a abrir aquí. Ese recurso que les compartió Harold por el chat del grupo, ese recurso también lo encuentran en el grupo de Skype. Ese recurso lo hizo una profe, una tutora, compañera mía, para que ustedes pudieran utilizar esta gráfica que aparece para poder hacer sus cálculos. ¿Listo? Cuando ustedes le dan clic ahí, resulta que lo que les aparece es lo siguiente. Hay dos hay dos opciones. A la parte izquierda hay dos opciones. La primera opción dice distribución uniformemente continua. Esta se utiliza cuando yo voy a encontrar las probabilidades de menor, ¿sí?, o mayor. Y la otra es para las gráficas cuando son entre dos valores. ¿Listo? Esas son las que se utilizan. ¿Cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, venimos acá al archivo otra vez y voy a hacer este. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad al momento del accidente haya sido mayor a 80? Entonces, yo lo que voy a hacer es que los datos que yo tengo aquí, 3210, 148, esos datos los voy a ubicar acá. Entonces, primero que todo, como estoy preguntando por mayor, entonces aquí voy a seleccionar mayor. ¿Listo? Espero que cargue, porque pues si ustedes ven, yo ya tenía cargado otros. Listo. ¿Mayor qué? Voy a ubicar mi valor A. ¿Qué es el valor A? En este GeoGebra, el valor A es lo que yo aquí llamo X. Entonces, A va a ser 80. Perdón, el valor A va a ser el menor que yo tengo aquí. Entonces, 3210. Pero resulta que aquí yo no puedo ubicar decimales, entonces simplemente lo voy a dejar en 32. 32, listo. Y el valor B, pues va a ser el valor máximo, que yo lo tengo en 140.8. Entonces, el valor B, voy hasta 140. Como no puedo llegar al punto 8, pero si ustedes se fijan, puedo llegar al punto 5, pues al que más se acerque.
Entonces 140.5. 140.5. O sea, que no alcanzo. Bueno, voy a dejarlo en 141, ustedes ya en sus casitas lo mueven, dependiendo de los que ustedes tengan, es que no se me pasa. Bueno, digamos que es 141, y X, pues sí es el valor que yo estoy tomando acá en mi ejercicio. En mi ejercicio estoy diciendo mayor a 80, entonces X va a ser 80. El X no me va a aparecer acá, sino en esta parte de aquí yo me doy cuenta cuál es el X que estoy moviendo. 80, listo. Cuando ya lo tengo todo cuadrado, 32 y acá, bueno, 140, ahora es que se me mueve mucho. 140. Entonces lo que yo hago es que simplemente coloco el pantallazo o la herramienta de recortes que vienen en cada uno de sus computadores. Hay estas tijeritas acá abajo. Copio la gráfica, control C, y en el archivo, esta que me aparece, bueno, en este caso es este el que estoy haciendo, la borro, pego la gráfica y simplemente, pues, obviamente el tamaño se lo cambio para que me quepa aquí en el ejercicio. ¿Listo? Esas son las gráficas que deben de aparecer. Cuando es mayor, el color azul debe de aparecer aquí a la derecha. Cuando es menor, el valor azul tiene que aparecer a la izquierda. Y cuando es entre, pues venimos a esta segunda opción. Y el que estábamos haciendo nosotros, 32, bueno, 140.5, que más me pude acercar con mi mouse. Y entonces es entre dos valores. En mi ejercicio yo estaba haciendo ahorita entre 80 y 100. Entonces acá coloco límite superior 100, porque es el de arriba, el superior. Tampoco voy a poner 100, bueno, dejémoslo 101, y el otro 80. Y busco el 80. 80. Listo, ahí lo voy con 80 y el límite superior, pues lo cuadro en 100, que fue lo que yo pregunté. Y vuelvo y copio la imagen y la pego, ¿listo? O la recorto y la pego en mi trabajo de Excel. La ubico, le cambio el tamaño para que me quepa ahí al ladito de donde yo desarrollé el ejercicio. Y es todo lo que tienen que hacer. Conclusiones. Entonces ustedes Rafa, una pregunta. con los resultados, señora. El resultado de la imagen debe dar igual al que nos dio a la hora que se hizo la fórmula. Resulta que el resultado debe de al menos acercarse. No les va a dar igual porque, pues como vieron, hay algunos valores que no se pueden tomar exactos. Por ejemplo, este A, aquí en el ejercicio, solo va de 0.5, va sumando 0.5, es decir, todos los valores de A va en 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 32, 32.5, ¿sí? Y en mi ejercicio, el A me dio 32.1. Entonces, como no se puede tomar 32.1, sino que lo único que yo puedo hacer es acercarme cogiendo 32 o cogiendo 32.5, ahí ya se va perdiendo un poquito el resultado. Pero sí tiene que dar lo más cerquita posible. Por ejemplo, en este, que es entre 80 y 101, me dio 0.194, ¿cierto? Y en mi ejercicio de Excel me dio 0.184. Es un poquito cerquita, no es el mismo, pero sí está como por el mismo lado. Sí, señor, en ese sí me dio bien, pero en el otro, en el que es mayor a 80, me dio el porcentaje 56% y en la imagen me dio 0.6, sí. Sí, no importa, déjalo en 0.6, que es lo que más se acerca, porque es que siempre
se pierden un poquito de decimales al ubicarlos en las gráficas, entonces por eso es que no concuerda, pero tiene que ser lo más cerquita. Tampoco es que en el Excel te dé, por ejemplo, 0,55 y resulta que en la imagen te da 100. No, o sea, que estén ahí Vale, como cerquita. ¿Listo? vale, profe. Muchas gracias. Y las conclusiones que algunos me preguntaban, Margie me preguntaba, no sé si todavía sigue por ahí, las conclusiones tienen que ser en base a los resultados que ustedes obtuvieron en todo el desarrollo de este trabajo. ¿Listo? Basadas en los puntos anteriores, una propuesta de solución a la problemática. ¿Cuál problemática? La de los accidentes ocurridos. Entonces, las conclusiones, analizando todo esto, puede ser, por ejemplo, que el mayor sitio de accidentalidad o el mayor número de personas fallecidas o la mayor edad del conductor fue en tal municipio o fue con conductores que tenían un nivel de estudios de bachillerato, etcétera. Todas esas conclusiones ustedes me las colocan acá, dependiendo de los resultados que ustedes obtuvieron a colocar sus respuestas. Y en propuesta de solución es una solución a la problemática, es una solución a los accidentes registrados en esa base de datos. Entonces, por ejemplo, según este último, la probabilidad de que los accidentes hayan sido mayor a 80 kilómetros por hora es de 55%, es decir, que de los 300 accidentes que tenemos ahí en esa base de datos, más de 150, porque miren que aquí me dice 55%, más de 150 accidentes fueron en exceso de velocidad, fueron a mayor de 80. Entonces ustedes acá me colocan una propuesta de solución de lo que ustedes conocen, de lo que ustedes han leído y con base en esos resultados. Ustedes me dicen, no, pues que la ley se endurezca más, reductores de velocidad, capacitación para todos los infractores, que tengan que hacer un curso mensual durante tanto tiempo a los que cometan infracciones de tránsito por ir a mayor velocidad. Bueno, ustedes me colocan lo que ustedes consideren que es una solución a esa problemática que estamos trabajando, que son los accidentes de tránsito. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer acá en las conclusiones y propuestas de solución. ¿Listo? Recuerden que esas conclusiones es comparando todos los resultados que ustedes obtuvieron en el trabajo. Por eso, pues, yo hablo en general porque, pues, cada uno de ustedes tiene una variable diferente. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, espero que Ok. ya... Bueno, señor. Qué pena. Las conclusiones, ¿solo se hace una conclusión o sea, general o por un punto, por cada punto una conclusión? Lo ideal es que en las conclusiones estén las conclusiones que ustedes obtuvieron de todos los ejercicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en este numeral, en el 7, por ejemplo, se pueden obtener varias conclusiones, se pueden tener 3 conclusiones, por ejemplo. Por ejemplo, una conclusión puede ser, bueno, en el desarrollo del trabajo, pues nos damos cuenta que la mayoría, o sea, más de la mitad de los accidentes ocurre por exceso de velocidad y por ir a 80 kilómetros por hora. Otra conclusión puede ser que dentro de esos excesos de velocidad, la velocidad más registrada puede estar entre 80 y 100 kilómetros por hora. O, por ejemplo, en las tablas de frecuencia. Bueno, aquí, por ejemplo, en este que es el 4 al 5, dependiendo del diagrama que les haya dado, pueden decir, bueno, vemos que la edad del conductor no tiene relación con la velocidad registrada en el accidente, es decir, que el hecho de ser mayor, o sea, tener más años o tener menos cantidad de años no tiene relación con la forma de manejar. Por ejemplo, una persona que tenga 60 años no quiere decir que por tener esa edad va a manejar cumpliendo los límites de velocidad, como tampoco quiere decir que una persona más joven siempre va a andar a más de 80. Todas esas conclusiones que ustedes encuentren,
Cuando ustedes vienen a estos diagramas y ven que no hay relación, es porque no tienen nada en relación, en común, la edad del conductor y la velocidad. Es decir, porque uno siempre se imagina, bueno, es que la edad del conductor siempre tiene relación con la edad porque uno se imagina que los jóvenes son los que más rápido andan. Y pues si en estos datos que nosotros tenemos, si no hay relación, quiere decir que entonces ustedes pueden concluir que la edad del conductor no tiene ninguna relación con la velocidad a la que iban cuando se estrellaron. También pueden colocar, digamos, cuando hagan las tablas, pueden decir, no, mire, es que la velocidad que más se registró, o sea, la moda, fue de tantos kilómetros por hora. Todo lo que ustedes encuentren lo pueden colocar en las conclusiones. Entre mejor sean sus conclusiones, pues así mismo también va a ser la calificación de ese criterio. Por ejemplo, con costo de accidente. Con costo de accidente puede ser, por ejemplo, que en el accidente el mayor costo o el costo común y que más gente tuvo que pagar fue de tanto dinero. ¿Sí? También puede ser, dependiendo de, no sé, de acá de costo de accidente, puede ser, por ejemplo, que el costo de accidente es entre 80 y 100 millones de pesos, fue del 5%, o sea que ustedes le sacan el 5% a los 300 datos que tenemos y, por ejemplo, puede ser que 2 accidentes de tránsito pagaron entre 80 y 100 millones de pesos. Miren aquí bueno, acá quitémosle esto. Si yo estoy hablando de costo de accidente y dice que el costo de accidente haya sido mayor a 80 millones de pesos, me dio 80,2%. Es decir, la gran mayoría de los accidentes de tránsito ocurridos tuvieron que pagar más de 80 millones de pesos. Es decir, que el golpe fue durísimo porque 80 millones es pagar altísimo. Entonces, todo ese tipo de conclusiones ustedes las van sacando dependiendo de los datos que ustedes tienen. ¿Listo? Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, pues me pueden escribir por el Skype, respondo más rápido. Y pues nada, espero que esto les sirva de ayuda para ustedes realizar el trabajo. Apenas me llegue el mensaje que ya está lista la grabación, la descargo y la subo a YouTube para que ustedes la tengan ahí. Por tiempo, pues ya no alcanzamos a ver los otros ejercicios, pero pues igual en la sesión 1 y sesión 2 se hicieron todas las tablas de frecuencia, los diagramas de dispersión, todo lo otro. ¿Listo? Lo único que nos faltaba era lo que se vio el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias. Por favor, los que no han diligenciado la asistencia, pues diligenciarla. Les agradezco mucho.